Segunda carta a Timoteo, capítulo número 1, versículos 1 y 2. Gloria al Señor. Mientras lo buscan, saludamos cordialmente a quienes están escuchándonos, a quienes nos verán a través de los diferentes medios de comunicación. Gracias a Dios porque hay tecnología y nos permite replicar el mensaje de la palabra del Señor. Bien, dice la palabra del Señor, versículo 1: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden tomar su asiento, queridos hermanos y hermanas. Gloria al Señor. Hermanos, el lunes pasado estuvimos dando inicio al estudio de esta segunda carta que conocemos como a Timoteo, y que, como dijimos en su oportunidad, la carta segunda a Timoteo forma parte de ese cuerpo de cartas que se conoce como cartas o epístolas pastorales. Explicamos también la razón por la cual a este grupo de 3 cartas se le conoce como epístolas pastorales. Y estuvimos de igual manera abordando el tema de la autoría, no solamente de segunda de Timoteo, sino también del resto de las epístolas pastorales, es decir, primera de Timoteo y también la carta a Tito. Y a través de una combinación de la información que por un lado nos da el libro de los Hechos de los Apóstoles y por otro lado las epístolas pastorales, concluíamos que estas epístolas pastorales, que obviamente incluye segunda de Timoteo, que es objeto de nuestro estudio, son escritos de algún discípulo de Pablo que está escribiendo a la segunda generación de cristianos. Entonces, eso fue lo que en resumidas cuentas estuvimos mencionando el lunes pasado, que el autor de las pastorales es un discípulo de Pablo que retoma las enseñanzas de su maestro y las interpreta y las actualiza con el propósito de dar una respuesta de Dios a la problemática que vivían las comunidades cristianas a las cuales se está enviando este cuerpo de escritos conocidos como pastorales, y que, como decíamos, son problemas de la segunda generación de cristianos, es decir, aquella generación de creyentes que va desde el año 70 hasta probablemente el año 120 de la era cristiana, que no fueron los mismos problemas que experimentaron las comunidades cristianas o paulinas en la primera generación, es decir, aquella generación de discípulos y discípulas directas de Jesús de Nazaret, que se comprende entre el periodo del año 30 hasta el año 70. Uno de los peligros que mencionamos y que son los que está atacando el autor de las pastorales son aquellos que tienen que ver con errores doctrinales que habían aparecido ya en esa época. Y entre otros propósitos de las pastorales está el de combatir esos errores doctrinales que obviamente estarían cuestionando las enseñanzas del evangelio dadas por el apóstol Pablo cuando éste estaba en vida.
Entonces, ante el surgimiento de los errores doctrinales que son combatidos en las pastorales, un discípulo de Pablo que se consiente seguidor y hasta cierto punto sucesor de las enseñanzas de su maestro, retoma sus enseñanzas y nos da estos escritos maravillosos inspirados por el Espíritu Santo con el propósito de frenar y combatir aquellos errores doctrinales que, como digo, obviamente estarían cuestionando las enseñanzas de Pablo y naturalmente estarían cuestionando de igual forma el apostolado de Pablo. Es por eso que desde el momento en que inicia esta segunda carta, que por cierto, el saludo de segunda de Timoteo es bastante similar al de primera de Timoteo. Pero desde el momento en que el apóstol inicia con un saludo su epístola, por cierto, siguiendo el formato de redacción de saludos epistolares de la época, Pablo empieza, o el autor que habla en nombre de Pablo, y vamos a utilizar algunas ocasiones la palabra Pablo para que no nos compliquemos, aun cuando sabemos que quien escribe es un discípulo de Pablo que está tratando los problemas de la segunda generación de cristianos, pero en algunas ocasiones, para evitar problemas y enredos, diremos Pablo, aunque entendemos que es uno de sus discípulos quien está escribiendo. Pero se muestra desde el saludo mismo que se está tratando de acentuar la autoridad de Pablo como apóstol de Jesucristo. De hecho, así dice el versículo número 1, Pablo, apóstol de Jesucristo. Es decir, que él se está presentando a sí mismo, se está presentando a Pablo como un enviado del Señor Jesucristo, ya que la palabra apóstol es una palabra que básicamente quiere decir enviado. La palabra apóstol, el término griego que nuestras Biblias traducen apóstol, en el griego clásico tenía una connotación totalmente distinta. En algunas ocasiones a ciertos navíos y a ciertas embarcaciones a las que se les asignaba ciertas tareas, se les llamaba con el nombre de apóstol. Sin embargo, cuando el Nuevo Testamento nace, esa palabra apóstol, que en la cultura griega tenía una connotación no religiosa, en las páginas del Nuevo Testamento retoman, o más bien toman, un significado prácticamente religioso. De hecho, para nosotros hoy día la palabra apóstol tiene una connotación únicamente religiosa. ¿Por qué? Porque estamos familiarizados con los discípulos de Jesús, más tarde llamados apóstoles. Estamos familiarizados con los escritos del Nuevo Testamento que llaman a los enviados de Jesucristo, a los predicadores de Jesucristo, apóstoles. Sin embargo, esa connotación religiosa, la palabra apóstol la toma hasta cuando se empieza a escribir el Nuevo Testamento. Pero veamos cómo se presenta a Pablo en las pastorales. Y también el mismo Pablo en sus cartas auténticas, en repetidas oportunidades, se va presentando una y otra vez como apóstol de Jesucristo, como un hombre que había sido enviado por el Señor, que había sido comisionado por el Señor para anunciar las buenas nuevas de salvación. Entonces, de entrada,
al presentarse a Pablo como enviado de Jesucristo, se está acentuando no la persona de Pablo como tal, sino las enseñanzas de él en tanto enseñó como enviado de Jesucristo. Nosotros encontramos en repetidas ocasiones en las cartas auténticas de Pablo, que decíamos son 7: Romanos, Primera, Segunda de Corintios, Gálatas, Filipenses, Primera de Tesalonicenses y Filemón. Pero en algunas ocasiones, y particularmente en Segunda de Corintios, el apóstol hace una defensa de su apostolado, hace una defensa de su ministerio ante aquellos que cuestionaban su llamado. Pero la defensa que Pablo hacía no era para defenderse él como persona, sino que la defensa que Pablo hacía de su apostolado era más que una defensa de él como persona, era una defensa de las enseñanzas que él había compartido en calidad de apóstol de Jesucristo. Y en esta epístola, que se escribe entre otras razones para frenar y combatir errores doctrinales que ponen en tela de duda la autenticidad del ministerio de Pablo, el autor nos presenta a Pablo como un enviado de Jesucristo, no como un enviado de los hombres, sino como un enviado de Jesucristo. Pero fíjese, está diciendo un enviado, un apóstol. No está diciendo un apóstol de Jesús, sino un apóstol de Jesucristo. Usted sabe que si nos vamos a los relatos de la infancia, particularmente al relato de la infancia de Jesús que encontramos en el Evangelio según Mateo, se decía que el nombre del maestro sería Jesús, que quiere decir Salvador, porque él salvaría a su pueblo de sus pecados. Entonces Jesús durante todo su ministerio fue conocido así, como Yeshua, es decir, como Jesús, Yeshua, Jesús de Nazaret o Jesús el hijo de José. Pero fue hasta después de su muerte y resurrección cuando los discípulos se dan cuenta que ese carpintero, que más tarde se convirtió en un predicador itinerante en las regiones de Galilea y que fue asesinado en Jerusalén, se dieron cuenta que no era un profeta común y corriente, sino que se dieron cuenta que él era el ungido de Dios. De hecho, eso es lo que la palabra Cristo significa: el ungido, el Mesías. Nada más que la palabra Mesías es el término en hebreo, pero la palabra Cristo o Christos es el equivalente griego del término hebreo Mesías, el ungido,